Yo siento que la iglesia en este momento y por todas partes del mundo se ha extendido sus redes fuertemente para estar orando. Estar orando que pues el Señor nos dé sabiduría, también le dé sabiduría a aquellas personas que están en puestos de eminencia, de gobierno, para tomar las decisiones correctas, para que se puedan hacer las cosas. Y desde el punto de vista ya muy particular y privado, pues nosotros estamos tratando de llegar a las comunidades más pobres, ayudándolos y llevándoles despensas, alimentos, etcétera. Y esto no se ha dejado de hacer, cada semana. Están llevando despensas. Yo me acuerdo que en tragedias como la del Popo, ustedes estaban ahí llevando ayuda, ¿no? Pero no quiero mencionar solamente el hecho de que es la iglesia. Sí. La iglesia lo hace, y no nada más nosotros, toda la iglesia en general, sí, sino el pueblo mexicano. El pueblo. Yo cuando veo cómo hay tantas y tantas personas e instituciones que en este momento están, por ejemplo, dando de comer a la gente en la Ciudad de México, por ejemplo. De repente abren un lugar en donde están dando 2,000, 3,000 comidas diarias a gente que llega, se forma, hace fila, come, y digo, es impresionante la solidaridad que hay en el pueblo mexicano. Es un pueblo muy especial, es un pueblo que en verdad ayuda muchísimo, se ayuda entre cuando han sucedido los terremotos, cuando han pasado las tragedias grandes, siempre ha habido una gran solidaridad, pero hoy se ha mostrado aún mucho más. Bienvenidos una vez más al programa de Siguiente Página. Y como había dicho, quiero comenzar una serie de entrevistas con personas de tiempo, con sazonados, que entendidos en los tiempos, en diferentes áreas, con diferentes ministerios, con diferentes cualidades, forma de intervenir en lo que cada uno está haciendo, y a quienes definitivamente respeto a todos ellos. Y el primero, para mí es un honor presentar al arquitecto Ernesto Alonso. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Bien, Ernesto, quiero presentarlos, es arquitecto, pero más que todo es mi amigo. Es nuestro amigo, él y Ruth, su esposa, han sido amigos por 37 años ya, Ernesto, ¿no? Sí, 37 años. Todavía no teníamos canas, ¿verdad? No, no, todavía no. Estábamos ahí comenzando a tratar de ver cómo le hacemos y qué hacemos. Así es. Y para mí ha sido un honor. Es alguien que, Ernesto, yo tengo un gran respeto por ti. Gracias. Y por Ruth. Y realmente te he dicho, no sé cómo le haces. Ernesto, como arquitecto, él tenía una empresa creo que de vidrio, de cristal, una constructora. Era un hombre activo, un hombre... Y de repente Dios lo cautivó, Cristo lo cautivó, dejó todo y comenzó a servir a Dios y no ha parado. Y ha hecho tantas cosas. Es pastor o director de Amistad Cristiana de Puebla, una congregación que ha influido enormemente al país, a México y a otras partes del mundo también. Yo no sé cómo lo has hecho, Ernesto. Tú empezaste el periódico América Nueva, que era un periódico oficial, reconocido por Gobernación, ¿verdad? Así es. Sí, y yo me acuerdo que Chuy González y Fernanda se fueron como misioneros a Israel, como reporteros del periódico. Así es. Que podían tomar visa porque era un periódico oficial, no era un periódico de iglesia. Sí, no era el periódico dominical. Sí. Increíble. Ya en una de esas invitaré a Chuy y a Fernanda cuando hable sobre Israel, que es un tema importante. Él ha también hecho
cientos, ¿verdad?, de congregaciones, de congresos para unir a México en oración, en espíritu. En verdad, yo he visto tu sufrimiento, tu lucha, Ernesto, por ver una iglesia unida. Ha tenido diferentes acciones y mantiene a un constante evento en diferentes formas de oración. Sobre todo en este tiempo, levantaste, bueno, tiempo con Dios, empezaste a ir a Corea, que yo no entendíamos algunos, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas que la demás gente no entiende, pero cuando Dios habla, tú has obedecido y empezaste a ir a Corea, comenzaste tiempo con Dios, un libro de meditación diaria para tener un tiempo con Dios cada día. Te Así. felicito. Creo que imprimes que entre 30 o 40 mil al mes, no sé cuántos. Ahora un poco menos, yo creo que menos la mitad por razones de que las congregaciones ahorita están cerradas. Sí, En algunos estados de la República Mexicana ya están teniendo oportunidad de tener actividades presenciales muy, muy restringidas, pero uno que otro estado ya. Pero en general está cerrado todo. sí, entonces no hay modo de la No hay distribución de modo. libros, ¿verdad? Sí, no, 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 no Nos se ha, puede. nos ha hecho cambiar, nos Sí, ha hecho cambiar. Tienes la televisión que también comenzaste, Expande TV, sí, así es. increíble y muy profesional. Yo he tenido la oportunidad de visitar los estudios, de conocer al personal de primera. Los felicito por eso, te felicito a todo el personal Gracias. que colabora, que yo sé que ahorita están en diferentes lados, pero para no llevarnos tanto tiempo, háblanos, Ernesto, de ti. Yo quiero, y de Ruth, de lo que estás haciendo, y tú eres una persona bastante informada, entonces yo quiero que nos hables cómo ves la situación mundial en cuanto a la política, lo social, la iglesia, no sé. Te hice varias preguntas al mismo tiempo. Muy bien. Dale. Ok, pero antes, bueno, mira, yo sí quisiera comentar que nos conocimos allá en Cristo para las Naciones Sí. cuando tú estabas estudiando y, y yo llegué de visita en una ocasión e inclusive me quedé con ustedes en su En el departamento, en su departamento. casa, y me hicieron favor de hospedarme y a partir de ahí comenzó una amistad tremenda que no se ha cortado por todos estos años, ha sido hermosa y ustedes han significado muchísimo para nuestras vidas, son nuestros amigos del alma de siempre y qué bueno que pues seguimos activos, seguimos haciendo cosas, inquietos como siempre y tú principalmente. Y qué bueno que podemos tener esta oportunidad de comunicar a mucha gente de Sí. estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy viendo la situación mundial que pues ahora más que nunca nos damos cuenta de que de la globalización famosa de la que se habla, ¿no? Y esta globalización nos hace ver ahora todo lo que sucede al instante en diferentes partes del mundo. Y lo que podemos observar es que por los últimos meses, específicamente en este año, eh, bicho del coronavirus, el COVID-19, ha sido Dije, este bicho, man. tremendo y realmente yo lo puedo ver así, nos ha descubierto, nos ha desnudado Este, delante de todos mm, y podemos ver que pues todas las personas así ha sucedido, aún los gobernantes, aún los gobiernos de países de primer mundo como los países de tercer mundo, todos ellos han sido descubiertos y nos hemos dado cuenta de que realmente las decisiones que han tomado han sido diferentes, han sido variadas,
han sido de todo tipo y desgraciadamente muchos de ellos han sido acusados de no llevar de una manera correcta lo que es la política que se debería seguir para poder controlar, por lo menos controlar esta situación. Y bueno, eso en cuanto al aspecto global mundial, muchos presidentes del mundo no lo consideraron tan importante, ¿verdad? Y a la mera hora ha sido algo muy, muy fuerte, no se ha podido controlar, sigue habiendo rebrotes en estos días, ya una vez que habían controlado España, Italia, Francia, el coronavirus, al reabrir y nuevamente empezar sus actividades, pues ahora están teniendo rebrotes y tremendos en cada uno de los países. Entonces, pues creo que esto va para largo, pero yo siento que ya desde el punto de vista del Señor, de nuestro Dios, creo que obviamente ninguna cosa pasa desapercibida delante de Él. Y Él ha permitido todas estas cosas, por lo menos desde la óptica de lo que es nuestra iglesia, nuestras iglesias en general, y también las iglesias de México con los pastores con los que tenemos contacto, etcétera. Lo ha permitido para que podamos reflexionar, ahora que nos tienen en confinamiento, así, ¿verdad? Que nos tienen Arresto guardaditos. domiciliario, como le digo. Entonces, en este arresto domiciliario que nos tienen, nos ha permitido reflexionar y pensar mucho más acerca de nuestra situación en muchas áreas. Eh, Curiosamente, en el área de la familia, se ha dado, por ejemplo, en México en especial, que ha habido un 30% más de divorcios. Ha habido 30% más de De divorcios. divorcios de lo que normalmente se daban. Como que han empezado a aparecer cosas que antes pues no aparecían, ¿verdad? Y que de repente, oye, que esto, que el otro, que para qué, y eso ha dado como resultado diferencias graves que han producido en promedio un 30% de divorcios en general. En general, en la iglesia, No, 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 en general, en general, la sociedad, en toda la sociedad. la sociedad. Y probablemente en la iglesia, desde luego que también debe haber. Y, y yo me doy cuenta de que sí nos está abriendo, nos está desnudando a que nos conozcamos más. Los padres tienen más oportunidad de estar cerca de sus hijos, esposo y esposa también viéndose mucho más tiempo, etcétera. Y eso es fantástico, es muy bueno porque nos ayuda muchísimo para poder reflexionar y meditar en aquellas cosas que realmente no estábamos haciendo bien Sí. y que ahora el Señor pues dice, oye, alto, espérame, ¿qué está pasando con esto, no? Pero lo más importante y en la que casi todos los pastores estamos de acuerdo es en que la iglesia antes del coronavirus, vamos a decir diciembre, enero, que estábamos eh, terminando y empezando un nuevo año, la iglesia como que había caído en un letargo, como que estaba medio dormida y había ya un porcentaje de personas muy alto, no comprometidas, no personas que estaban viendo más la iglesia como una religión y se estaban refiriendo a ella de esa forma. Y sí Una, asistían una actividad nada más, un cumplir. por una, pues sí, vamos a decir, Mm. voy a mi reunión, Sí, voy a estar ahí, voy a cumplir con Dios y ahí nos vemos. Y sí. realmente sus vidas no eran vidas transformadas, cambiadas, que realmente estuvieran comprometidas con el Señor, sino que era mucha tibieza,
mucha informalidad, mucha ligereza inclusive. Y esto también ya había afectado a los pastores. O sea, los pastores también ya no estaban tan encendidos, tan prendidos como había sucedido antes. Yo siento que en México ha habido, por así llamarle, dos tiempos de avivamiento, o por así decirles. Uno de ellos, sí, un avivamiento, pero el primero, hace más o menos 40 años, cuando comienzan a aparecer las congregaciones como Amistad Cristiana en la Ciudad de México, como Vino Nuevo allá en Ciudad Juárez, como Los Castillos del Rey en Monterrey, como Amistad Cristiana en Mexicali, y así en general. Dios nos dio una estrategia para poder trabajar y empezar la iglesia bajo otro formato completamente diferente. Y yo siento que ahí vino algo de parte de Dios muy fuerte que hizo que las iglesias empezaran a surgir. Y empezamos a surgir. Y hubo mucha unidad, con todos los pastores, Sí. etc. Nosotros fuimos producto de ese movimiento. Así es, nosotros nacimos en Nos conocimos. 1983, Sí. Ustedes también estuvieron por esas fechas, 84, Ajá. más o menos 84, 85 en Cristo para las Naciones, y surgieron también para levantar congregaciones como lo hicieron también ustedes ahí en La Paz, y fue muy, muy, muy emocionante todo ese tiempo. Y después de eso, pues estuvimos creciendo, moviéndonos, pero siempre había mucha unidad y cercanía entre los pastores. Claro, Sí. éramos menos, éramos todavía menos. Pero en 1995 vino un verdadero avivamiento que surgió desde Toronto, en Canadá, con John Arnott, John y Carol, como también sucedió en Pensacola, con John Kilpatrick y otras personas, como sucedió también en Inglaterra y también en Argentina. Sí. Y ahí como que la iglesia se despegó. Hubo un tiempo tremendo de avivamiento en donde pues nos unimos y podemos decir que hubo un periodo como de 10 años, de 1995 al 2005, en el que la iglesia en realidad fue muy fuertemente impulsada en este avivamiento, en donde el Espíritu Santo cayó de una manera tan especial Fuertísimo. que nos movió a todos. Y el resultado de todo esto, evidentemente, fueron almas, mucho fruto. Y entonces hubo un crecimiento exponencial de la iglesia, en donde miles y miles de congregaciones, de iglesias, se levantaron por todo el país, Sí. por todo el país. Pero también trajo cierta problemática, porque el crecimiento, pues es bienvenido siempre, ¿verdad? Pero el problema fue que nos despegamos como pastores y ya no teníamos esa cercanía, esa relación tan importante que debemos tener los pastores. Y éramos muchos, ¿no? Ya éramos demasiados. Entonces Sí. cada quien se Por todos dedicó a, lados. a cuidar su ranchito, ¿verdad? En, Sí. en nuestro caso, pues empezamos a levantar iglesias, muchas iglesias. Primeramente hubo 3, 4 iglesias importantes que se levantaron, como en Jalapa, en Pachuca, en San Martín. Y después ya empezamos a levantar iglesias en la ciudad, y luego pues se siguió esto, ¿no? Y entonces ahora somos entre las iglesias hijas y las iglesias nietas, como 120 Nietas y congregaciones. primas y... Y sí, primas y amigas y Aquí quiero entrenados. interrumpirte y quiero decir algo muy interesante, Ernesto, porque para mí es una lección para muchos pastores, para muchos líderes, es
bueno, la única que conozco, ¿verdad? Debe haber más definitivamente, que de liderazgo contigo, de tu liderazgo, de pastores, nosotros fuimos testigos de cómo en la misma ciudad tú apoyaste al liderazgo tuyo, a pastores que estaban contigo, para empezar su iglesia, ¿sí? En vez de crear una división, fue un apoyo económico y espiritual para que ellos prosperaran. Normalmente los pastores son un poco celosos de que sus líderes comiencen otra iglesia, otra congregación. Tú Sí, los has apoyado, tú has invertido dinero, tiempo, etcétera, para levantarlos y ahora son varias en la misma ciudad y están unidos. Los sí. conozco, la mayoría son amigos. Te felicito, los felicito a todos por eso. Gracias, perdón que te haya interrumpido, pero No, no, está muy creo que bien es muy porque importante que pastores oigan esto, que sí sí, se puede y sí, que sí, es sí. necesario. Y además, nuestra iglesia no es una macro No, iglesia, es una iglesia tamaño mediano, vamos a decir, pero porque precisamente todo esto se ha dado con la oportunidad de que los pastores y líderes que nacimos, que fuimos naciendo a través de los años de los 80s, de los 90s, ahora, bueno, pues ellos ya también son pastores de sí, iglesias a las que hemos impulsado y han salido. Y bueno, pero el problema será después de ese avivamiento que termina aproximadamente en el 2005. Del 2005 en adelante, pues empezamos cada quien a tratar de conservar lo mejor posible lo que el Señor nos había dado, lo que te comentaba. Pero como que eso impidió que tuviéramos una relación más estrecha. En este momento considero que hace falta mucho el que pastores de iglesias de toda la República podamos unirnos, podamos tener algo más sólido, porque aparte de nosotros que nos consideran como las iglesias neopentecostales, neopentecostales. neopentecostales, Sí. la asociación religiosa en México dividió en tres partes a toda la iglesia cristiana, vamos a decir, evangélica. La primera de ellas es las iglesias históricas de tradición de toda la vida, en donde entran las iglesias bautistas, presbiterianas, etcétera, iglesias muy históricas, tradicionales, metodistas, y después ellos ponen a las iglesias pentecostales, en donde entran las asambleas de Dios, en donde entran todas las iglesias que surgen de ese movimiento pentecostal, como las iglesias independientes pentecostales y otras iglesias importantes de la nación. Y por último, ahí catalogan a las iglesias neopentecostales, que somos nosotros, Ok. y que en realidad somos la mayor cantidad de gente y de iglesias en la nación. Pero como te digo, tuvimos una relación estrecha aún con las iglesias denominacionales, vamos a decir, hasta el avivamiento. Se insertaron de una manera increíble también las iglesias denominacionales. Ellas también tuvieron un avivamiento tremendo en sus filas, crecieron. Históricas y pentecostales, Sí, sí, llamarlas sí, así. así es, y ¿No? crecieron y todo. Y nosotros también, pero ya después de eso, por los últimos años, como que ha sido muy complejo y lo que ha provocado es eso, ¿no? Que ya no tengamos tanta relación. Y luego también las iglesias empezamos a disminuir en ese gran empuje y entonces las congregaciones al crecer se fueron dando muy grandes, pero no con la misma profundidad
en su enseñanza, en su discipulado, en su relación con Dios, como lo tuvimos nosotros, como lo tuviste tú. ¿Por qué crees que se dio eso, Ernesto? Porque es importante retomarlo. Sí, yo pienso más que nada por el crecimiento. O sea, el crecimiento fue tan exponencial y todavía ahorita estamos viendo que por los últimos años, 5 años, se siguen levantando iglesias por todas partes. Sí. Entonces, es el crecimiento no te permite tener una relación. O sea, antes teníamos congresos en donde se unía una gran cantidad de gente y de pastores. Ahora, pues cada quien organiza sus propios eventos para sus propias iglesias, porque han crecido tanto y se han desarrollado tanto Y es que no pueden. necesario. Y sí, y es absolutamente necesario. Pero siento que aún para los pastores sí se pueden hacer, si nos organizamos correctamente, congresos regionales en donde pueda haber una zonificación en la República Mexicana. Es una idea que me ha venido a la cabeza, de hacer regionalmente congresos pastorales y posteriormente una gran cumbre de pastores, por lo menos una vez cada año, cada 2 años, en donde tengamos la oportunidad de volvernos a ver y platicar de lo que el Señor hace y está haciendo. Entonces, creo que es muy necesario. Nosotros hemos conservado 3 congresos que se han quedado como institucionalizados en México, ¿no? El primero de ellos llamado Iglesia, que es que el mes de marzo, abril, dependiendo de la Semana Santa. El de jóvenes, que es el congreso más padre que ha habido. Tenemos 35 años haciendo ese congreso. Sí. Y por último, en octubre, el congreso de oración, que lo tendremos en el mes de octubre, en la tercera semana, que está por venir y que ya lo estamos organizando. Y sí, gracias a Dios, el de jóvenes sí es un evento que une a toda la nación, con los jóvenes es muy conocido. El evento de iglesia también, muy bien. Y El la evento oración, de iglesia. iglesia, sí Yo se me da. acuerdo que es el como de marzo. Comenzó como evento de mujeres, ¿no? No, 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 ¿No? siempre comenzó más que Iglesia. nada como un evento como de adoración, como de Ándale, de algo adoración. así. Y después Sí. se convirtió en un evento que hoy le llamamos iglesia. Y, y después el Congreso de Jóvenes, que es en julio, y el Congreso de Oración, que es en octubre a nivel nacional. Y nuestras iglesias también, grandes, ya cada una de ellas tiene sus propios eventos, Sí. sus propios congresos, y están padrísimos, ¿no? Ahora, en cuanto al país en general, ya desde el punto de vista de cómo estamos funcionando, pues yo creo que en general, pues seguimos prácticamente igual de lo que ha sido hace años. La corrupción sigue Mm. igual, eh, la violencia sigue exactamente igual. Los problemas que se han dado son semejantes y lo único que ha cambiado pues es el partido, pero de ahí en fuera todo es igual pues como nosotros no nos metemos tanto en política ni nos gusta mucho hablar de eso, simplemente estoy tratando de poner una, una base en lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad en la que hay una base muy profunda de gente pobre, un 50% de pobres, probablemente hasta cerca de un 20%, 15% de pobreza extrema, Uf. eh, un fuerte, una muy fuerte posición de clase media, probablemente un 40%, y luego de ahí, pues, un 5% de clase media alta o más, y ya de ahí, pues, la gente rica, ¿no? Entonces, eso Sí. es lo que hay en nuestra sociedad.
Y hay iglesias en todos los estratos sociales. En Todos. todos los estratos sociales del país hay iglesias en todos los niveles. Y realmente ha sido una experiencia para nosotros increíble poder ver todo lo que Dios nos ha permitido hacer, ¿no? Lo más importante en este momento, creo, es el canal de televisión, antes llamado Expande, y ahora es Amistad de Puebla TV. Ah, ok, ya no se expande. Es Amistad No, de no, Puebla no, TV. es Amistad de Puebla TV. Y Amistad de Puebla TV, pues tiene un alcance tremendo porque al ser un canal, pues se está transmitiendo todo el día y todo el día tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestra gente y acercarnos a muchísima gente que puede estarlo viendo a través de muchísimos medios que, que se han logrado, que se han abierto. Y ¿Cómo anda la entonces, audiencia? ¿Qué capacidad de audiencia tiene? depende mucho del tipo de programa que se presente, pero por ejemplo en el Congreso de Jóvenes tuvimos una audiencia global entre 300 a 400 mil gentes. Sí, Entonces, 300 a 400,000. sí, sí, Es sí, impresionante. es Es- impresionante, Fue algo que sí, me dijo Rubicel y yo me impresioné y dije, Señor, sí, 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 sí. Así es que la televisión siempre es un medio que la gente ve con más facilidad que cualquier otra cosa, ¿no? sí. Y luego a través de los medios, ahorita ya también las redes sociales son sumamente importantes para cualquier cosa. Entonces tenemos que actualizarnos, tenemos que movernos. Por ejemplo, en nuestra escuela, el Instituto Juárez Lincoln, también tenemos una plataforma de enseñanza que pues es la mejor plataforma digital que hay probablemente en la ciudad y se está llegando. Hoy iniciaron clases precisamente con esta plataforma en donde desde kinder hasta preparatoria todos los alumnos están como presencialmente, pero en casa. O sea, Juárez Lincoln abrió, pero en línea, digamos. Sí, 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 en así es. línea. Por medio de un programa que se llama Google, ay, se me fue el nombre, pero es en ese formato. ¿Y Y todos los alumnos entonces, tienen capacidad de tener el equipo, la computadora o algo? sí, las personas necesitan tener pueden tener desde un iPhone, un iPad o una computadora para poder tener la transmisión de su De clase clase. de todo el día. O sea, ellos, por ejemplo, vamos a decir preparatoria o secundaria, que tienen diferentes materias todo el tiempo. Cada grupo tiene su materia así como si estuviera en la escuela, Sí. pero, pero lo tiene en casa. Es una cosa increíble porque yo tengo aquí unos vecinos que son tres muchachos, tres pequeñines por ahí, que están en diferentes grupos. Y cada uno pues debe tener su iPad o su computadora. Teléfono. Yo Sí, veo a todos entonces los jóvenes con su... resulta ser que los tres al mismo tiempo están tomando su escuela. Sí. Y yo me doy cuenta que ahí están encerrados y a las 11, que es la hora del recreo, salen corriendo al jardín y echan relajo y regresan otra vez a su escuela. Es como si fuera la escuela exactamente como era allá, pero ahora en su casa. Sí. Y no pierden ni una clase, ni un día. Cuando empezó esto del coronavirus, no perdieron un solo día de clases, no perdieron una sola materia, terminaron, hicieron sus evaluaciones, salieron todos bien, bien, y ahora pues están comenzando una cosa nueva. Aquí lo importante es que el alumno tenga la disciplina para poderse quedar delante de la pantalla 2, 3 horas, Sí. descansar y luego otras 2 horas, que no es fácil, porque No, no se es fácil. pueden distraer muy fácilmente con cualquier cosa, ¿no? Pero si lo logran,
Digo, no todas las familias tienen al mismo tiempo 3 hijos, ¿no? Pero si una persona tiene por lo menos un hijo y está ahí metido y lo logra, entonces va a tener mucho mejor que cualquier escuela. Nosotros tenemos aquí en la comunidad colegios muy importantes, pero que no pueden tener esta plataforma digital porque tienen demasiado alumnado, tienen demasiados grupos. Entonces, evidentemente, si tú tienes 10 grupos de secundaria, 10 grupos de preparatoria, pues ¿a qué hora les vas a dar a cada uno con Sí. su profesor? Todo es casi imposible. Entonces, lo que hacen es que hacen Zooms globales y luego, pues por internet, están dejando tareas. Pero Exámenes, todo nosotros, eso. perdón. Sí. Exámenes y todo eso. Sí, todo se hace Oh, normal aquí. Y es ah, como si tuvieran la escuela. Ellos tienen a sus propios profesores presencialmente uno tras otro, tras otro, tras otro, en todos los niveles sí. y en Hay, todas desde kinder hasta preparatoria. hay dos situaciones que tal vez no sepamos cómo va a repercutir en el futuro, pero una es los niños o los jóvenes, Sí, dependiendo del nivel de escuela, ya no están teniendo ese contacto de amigos en la escuela. El contacto es maestro-alumno, sí, es su tarea, es un aprendizaje, pero sí. ya no hay esa amistad, ese compartir la torta en el recreo, y los Sí, papás, y eso de que te empujen y que sí, órale, yo sí, voy primero y que tú vas ándale, y después. se enojan, y Sí, 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 es parte de la formación. Y sí. también los papás dejaban a los niños en la escuela Y se y olvidaba, ellos hacían su actividad, ahora hay que estar ahí. Y sí. eso también crea otro tipo de problemas. ¿Cómo ves que pueda esto repercutir bien y mal? Porque siempre podemos actuar en los dos puntos, ¿no? Yo pienso que esto es una cosa que definitivamente eh, tiene que ser, tiene que ser Tiene que ser. provisional. Tiene que ser Sí, provisional. eh, Va a pasar, obviamente. Todos los países están apuradísimos tratando sí. de obtener su vacuna, etcétera. Y en el momento que empiece a funcionar la vacuna y que se empiece ya a aplicar en las personas y todo, esto va a volver. Pero, por ejemplo, en México, la Secretaría de Educación Pública hizo algo muy interesante. A las televisoras nacionales, a las que les otorgó hace algunos años el IFT, o sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les otorgó la oportunidad de tener varios canales de difusión. Por ejemplo, si tenían el canal 3, el canal 3, 3.1, 3.2, 3.3. Pero esos canales no los llenaban. Era imposible que llenaran sus Es canales. mucha programación. Y entonces les dijeron, bueno, te dimos estos canales, ahora tú nos los vas a prestar para que podamos transmitir nuestras clases a nivel nacional, sobre todo los canales nacionales, para que podamos transmitir nuestras clases a los alumnos. Y Okay. entonces fue muy interesante porque también hoy acaban de empezar las mismas clases en primaria, secundaria, jardín de niños, preparatoria, en este nivel. Entonces es muy, muy padre porque obviamente no tienen la plataforma que tenemos nosotros, es más directo también, tienen que pasar periodos muy cortitos de clase de 20, 30, 40 minutos con un nivel, 30, 40 minutos con otro nivel, y así se van, pero los alumnos reciben por lo menos su clase. Pero yo pienso que todo esto es muy provisional y que sí se va a ir prácticamente todo este año, probablemente todo el ciclo escolar, casi con este sistema, hasta que las vacunas estén operando y estén funcionando. Y una vez que eso suceda, entonces ya se puede reabrir. Y se va a abrir, pero se va a abrir también, y esto lo incluyo y lo digo también para las iglesias, se va a abrir paulatinamente. O sea, parte será presencial y parte será también en línea a través de lo que hacemos, ¿no?
Y qué bueno, mucha gente pues que no tiene, por ejemplo, hijos o que ya son personas mayores y ya no pueden llegar a la congregación, bueno, lo pueden ver a través de lo que es línea, de lo que es también el internet o de lo que es la televisión. Entonces, todavía lleva mucho tiempo. O sea, esto yo creo que va para largo. Estaba Que va leyendo, para largo. sí, Sí. muy largo. Estaba yo leyendo tristemente que estaban hablando de una institución muy importante de salud, que en México, probablemente para diciembre, principios de enero, haya alrededor de 164,000 muertos. 164,000 muertos de ciento corona. sesenta y cuatro mil. Hoy tenemos 60,480. Y yo estoy muy atento de estos números para ir monitoreándolos. Y desgraciadamente, la lucha es muy fuerte, porque por un lado, pues nos ataca mucho a la economía de los países. Sí, grueso. Es impresionante. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, un gobernante, de veras lo pones a sufrir porque dice, se me cae el país, se me cae lo que es la economía y se tienen que perder empleos, se tienen que cerrar empresas, etcétera. Y por otro lado, pues tienes también el problema que hay un contagiadero tremendo y los muertos están, ¿no? México, por ejemplo, es el país número 3 en cantidad de muertos en el mundo. Primeramente está Estados Unidos, luego sigue Brasil y en tercer lugar está México. Pero si sigue así, va a rebasar a Brasil en poco tiempo. Entonces dices, wow, Estados Unidos tiene más muertos porque es un país grandísimo. Sí. Estamos hablando de 320 millones o más de habitantes. Obviamente, proporcionalmente hasta es menor la cantidad de muertos que hay Sí, como en otros países. proporcionalmente es menor. Proporcionalmente, sí, sí, sí. Sin embargo, pues ya en cuanto a cantidad, México es el tercer país de muertos en todo el mundo. Y desgraciadamente no tenemos cómo detenerlo porque en otros países como en Estados Unidos, la mayor cantidad de personas están trabajando en trabajos formales, pero en México hay un porcentaje muy grande de personas y en millones, estamos hablando entre 10 millones a 12 millones de trabajadores que trabajan en lo que es el trabajo informal. Esto es que no están registrados en el Seguro Social, no están registrados sino viven de lo que pueden vender en las calles, en los estanquillos, en todo Eso esto. viven los ambulantes, man. Exactamente. Y esta gente, no, y aún pequeños Pequeños estanquillos comercios. que se abren y bueno. Y desgraciadamente, esta es la gente que en este momento está padeciendo hambre. Así Esta es la es. gente que está terriblemente afectada. Y entonces, bueno, también desde luego la pequeña, los pequeños comerciantes que tenían 2, 3 empleados, 4, pues también tuvieron que cerrar. Sí. Y se calcula que han cerrado más de 250,000 pequeños comercios y, Mm. y pequeñas empresas, las cuales no han recibido oportunidad de apoyo de nada. Y hay un gran desempleo. Hubo un desempleo también tremendo y que se pretende empezar a recobrar ahora que empiezan a abrir nuevamente las actividades. Pero es un arma de doble filo. Por un lado, bueno, ya volvemos a trabajar, empiezan otra vez a recuperarse los empleos, pero por otro lado, sigue subiendo la tasa de infecciones y de contagios pues no sabes qué hacer. No Sí. sabes qué es primero, ¿verdad? Si una cosa o la otra. Ahora, Pero yo he yo visto, siento, yo he visto muchas respuestas sí, para curar el virus. Lo he visto prácticamente con amigos cercanos. Como dije en un programa pasado, o sea, yo no soy médico, entonces no voy a opinar de los tratamientos o de los sistemas, ¿no?
pero sí he visto un buen número de gente que ha sido sanada con formas sencillas, Sí, sí, ¿sí? sí, Sí, sin sí, necesidad de hospital, sí, cuando se claro. detecta a tiempo. Entonces, no sé si tal vez sea una mala información, un descuido, casi muchos lo están tratando ya como si fuera una influenza, una gripa, ¿sí? A un nivel de esos. Sí, obviamente al paso de los meses, eh, se va conociendo más el aspecto de la enfermedad, se va conociendo mucho Sí, más todo lo que repercute y todo lo que hay. Y entonces se obtienen también remedios, por así decir, medicamentos y cosas que ayudan de una manera directa a prevenir, sobre todo el, prevenir. prevenir el aspecto de que pueda ser también contagiado. Sí, Entonces, son métodos de prevención y aún de poder detener en un momento dado la infección, aun cuando ya la hayas obtenido, si lo haces a tiempo y si lo haces con medicamentos que van a funcionar. ajá, Entonces, sí, pero no se ha llegado todavía a un medicamento que diga, este es y con este te arreglas, ¿no? sí, Pues no se puede. Hemos tenido casos aquí trágicos, ¿no? De una persona, una señorita, eh, unos 30 años, sus padres se contagiaron, entonces ella los trató, los ayudó por muchos días, por más de un mes probablemente, los sacó adelante, sanaron, etcétera, y ella se contagió, pero desgraciadamente se descuidó, no hizo lo correcto, o sea, como que se se confió confió. y en 4 días le afectó tanto que murió. Y, 4 días, y en joven, 4 días la jovencita. Los la papás se jovencita, salvaron y la los jovencita se papás se fue. salvaron y la jovencita, por no hacer las cosas como hizo con sus papás, se confió un poquito y dejó pasar el tiempo y de repente le vino algo muy, muy fuerte que ya no fue posible rescatarla en Mm, el hospital. Entonces, sí es algo que se puede detener en los primeros días de contagio. síntomas. Pues no somos médicos, como tú dices, pero bueno, nos enteramos por lo que sucede que, Sí, bueno, pues trátate de inmediato, ¿verdad? sí, pues un Porque esto, pastor de la red de ustedes sí, se fue con el Señor por el COVID, ¿verdad? sí, así es, así Sí, es. y no Sí, es es lo fácil. mismo, y pasó lo mismo, él también, pues como que dejó pasar mucho tiempo, Mm, dejó pasar, y cuando ya llega el momento en el que pues ya tienes un problema ya más grave, pues ya tienes muchas, muchas dificultades para poder salir. Entonces, la idea no es esa. Pero bueno, el caso está que la gente se sigue muriendo. Pase lo que pase, pues sigue habiendo se muertos. sigue muriendo. Güey. Y entonces eso es algo que nos debe también preocupar. ¿Cuántos? Fíjate, yo he oído esto porque es algo que se escucha en las noticias, en donde debaten sin llegar a decisiones, porque las decisiones no las toman muchos de los que debatimos o debaten en lugares públicos, ¿no? Al Sí, final no, de cuentas recae en un gobierno, sí, pero debaten qué es mejor, o sea, la gente muriendo de hambre o la gente muriendo de COVID, ¿no? Porque yo sí, no, estaba viendo como 3 millones de personas que han muerto de hambre. sí, Entonces dices, a ver, ¿por dónde le damos, man? sí, 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 no es una decisión fácil. sí, no, no, no es fácil. Yo, saqué la otra vez una Tú estadística tienes estadísticas y listas, de es algo que... cuántas personas se están muriendo en el mundo Ajá, en este momento de hambre. Y sí. son ¿Cuántas son? millones, Millones de hambre. millones que se están muriendo de hambre cada año. Millones. Entonces dices, híjole, pues sí, ¿verdad? Pero también en los países más necesitados, como países de América Latina,
hay personas que se están muriendo ya de hambre, de inanición, de muchos problemas, y obviamente es la gente que más les afecta también. No se cuidan, no Sí. tienen una alimentación apropiada, no tienen tampoco oportunidades de conseguir lo necesario, y obviamente son los que están muriendo. Entonces, y ya hemos ido descubriendo a través de todos estos ¿Qué? años que no hay edad para esto, No, no ¿verdad? hay edad. No hay Yo edad. ya vi personalmente a un joven de 15 años, ¿Sí? a otros de 28, de 30 sí, hay una escuela que comenzó clases y las pararon porque los jóvenes, estás hablando de 18 años, 20 años, ¿no? Sí, Varios salieron con positivo. sí, Entonces pararon las clases, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un país de primer mundo, ¿no? Esa es noticia de sí, Estados Unidos. así Más es. donde tú dices, donde hay mucha gente sin recursos, siquiera para un medicamento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, o sea, primero me como un pan, una torta, que comprarme un medicamento, ¿verdad? Sí, porque te has quedado sin trabajo, te has quedado Sí. sin oportunidades, te has quedado sin nada. Y ¿Cuál en- crees tú, Ernesto, que deba ser la posición? Yo sé que en particular cada iglesia o cada agrupación de Ujú. creyentes funciona en diferentes medios, en diferentes formas, pero en lo que tú ves pudiera ser una aportación para participar en este tiempo, en edificar o salvar o presentar una Bueno, mejora. yo siento que la iglesia en este momento y por todas partes del mundo se ha extendido sus redes fuertemente para estar orando. Estar orando que pues el Señor nos dé sabiduría, también le dé sabiduría a aquellas personas que están en puestos de eminencia, de gobierno, para tomar las decisiones correctas para que se puedan hacer las cosas. Y desde el punto de vista ya muy particular y privado, pues nosotros estamos tratando de llegar a las comunidades más pobres, ayudándolos y llevándoles pues, despensas, alimentos, etcétera. Y esto no se ha dejado de hacer cada semana, cada semana, cada Están semana. llevando despensas. Yo me acuerdo que en tragedias como la del Popo, ustedes estaban ahí Es que, llevando ayuda, ¿no? pero no quiero mencionar solamente el hecho de que es la iglesia. Sí, La iglesia lo hace, y no nada más nosotros, toda la iglesia en general, sí. sino el pueblo El mexicano. pueblo. Yo cuando veo cómo hay tantas y tantas personas e instituciones que en este momento están, por ejemplo, dando de comer a la gente en la Ciudad de Mm, México, por ejemplo. De repente abren un lugar en donde están dando 2,000, 3,000 comidas diarias a sí. gente que llega, se forma, hace fila, come. Y digo, es impresionante la solidaridad que hay en el pueblo mexicano. Es un pueblo muy especial, es un pueblo que en verdad ayuda muchísimo, se ayuda entre cuando han sucedido los terremotos, cuando han pasado las tragedias grandes, siempre ha habido una gran solidaridad, pero hoy se ha mostrado aún mucho más. Entonces, la iglesia sí está haciendo su parte, muchas iglesias están haciendo lo mismo que nosotros, si no es por decir que todas, ¿verdad? Pero independientemente el Ujú. pueblo, aún no estoy hablando del pueblo que no es cristiano, sino el Sí, sí, pueblo sí. en general, es un pueblo generoso, Es es un pueblo pueblo generoso. que realmente está ayudando a la gente, están llevándoles oportunidad de alimento, están llevándoles oportunidades de todo, y realmente eso es lo que nos ha sostenido, porque se estarían muriendo gentes de hambre, pero no se Sí, mueren porque gracias a Dios hay este tipo de cosas, también pequeñas instituciones, pequeñas asociaciones civiles o asociaciones de refugio, asociaciones de ayuda comunitaria, y ayudan muchísimo. Y gracias entonces a Dios. esto ha permitido que
que mucha gente pues se sienta resguardada, pero no solo es la comida, ¿no? Es también otras cosas, otros Sí, satisfactores que pues no alcanzan a tener porque no tienen trabajo, porque no tienen manera de defenderse. O sea, no, sí, sí se les lleva también algo de ropa, se les lleva algunas cosas, pero hay artículos de primera necesidad esenciales que a veces no se les puede, no pueden tener. sí. Pero bueno, yo como digo, estamos orando muchísimo. Hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas áreas de oración que se han abierto en todo el mundo y en todo México Ajá. y en todas partes, en donde se está orando, se está orando. Hoy creo que se está orando más que nunca Así en es. ningún otro tipo de ocasiones. Yo sí lo Hoy se está creo. orando mucho y estamos confiando en el que Dios realmente sí ha sido algo que, como en un principio mencioné, nos está haciendo ver nuestra gran necesidad que tenemos de cambiar, de ser Así es. transformados, de quitar ya todas esas cosas que nos afectan y que están internamente en nuestro corazón, para que cuando termine esto, salgamos como una iglesia diferente, ¿no? Y Hay como gente un México diferente. como un México diferente. Hay gente que nos ha Me ha dicho, gustado mucho lo que has dicho ahorita en cuanto a la solidaridad, sí, la urgencia de un cambio nos está llevando a ser transformados sí, en muchas áreas, en darle más importancia al prójimo, así es, ¿sí? Que es clave para una transformación de un país. sí, así es. Ajá. Y bueno, es la condición en la que en este momento vivimos. Y la iglesia tiene un papel muy importante, muy, muy importante. Otro de los detalles que nos damos cuenta es que la iglesia, todavía por los principios del siglo XXI y algunos años más, probablemente 10, 12 años, eh, era una iglesia que tenía voz, que Sí, aparecía en la sociedad, que aparecía aún para lo que era el gobierno, para lo que, etcétera. Pero por los últimos años, 6, 8 años, como que ya no es tomada en cuenta, ya no aparece, pero no tanto porque no la busquen, sino porque la misma iglesia desapareció, porque sus actividades ya empezaron a comprender otra serie de cosas y ya no hubo esa oportunidad de tener acceso a muchas áreas en ya no donde ser una voz pública. así es. Sí, Se se perdió, centraron. se perdió Entonces, presencia. sí, como Sí, tú decías, es mi ranchito, ¿no? sí, Aquí, en vez de impactar a una sociedad, de sí, impactar, ajá, en general, sí. sí. Ok, Ernesto, tendríamos tanto. Yo Así sé que es. tú tienes tanto más. Vamos a programar otra entrevista con otros puntos de vista. Tú eres un hombre muy, pues muy informado, acabo de ver, ya lo sé, ¿no? Que tienes estadísticas, te informas del mundo, bla, 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 etcétera. Ah, entonces, por este momento, el tiempo se nos va lamentablemente, pero Sí, sí vamos a programar otra con ciertos temas específicos que me gustaría tratar con alguien como tú. claro, Sí, ajá. claro, Y claro, ir directo a otras cosas que debemos atrevernos a hablar, creo yo, ¿no? Al claro. menos yo en mis programas he retado a atrevernos. Si el reino de las tinieblas es tan agresivo, Sí, ¿por qué nosotros no? claro. ¿Sí? En la verdad, no en atacar, no, no, en hablar la verdad, ¿verdad? Sí, 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 Como decías tú, ser una voz ahí, ser, sí, ser alguien que da un cambio en los puntos de donde estamos. Que yo sé que ustedes lo han dado en muchas áreas, ¿no? Y he visto también la transformación de Amistad de Puebla. Yo la hemos visto
como tú decías, desde un principio y los avivamientos. Me trajiste ahorita a los recuerdos ajá, y las iglesias, etcétera. Pero yo creo que tenemos que continuar y voy a pensar también temas Con mucho claves. gusto, Tienes mucho que decir. con muchísimo gusto. Tal vez Y, doña Ruth. y este es el medio, ¿no? También, Ahora sí, debemos acostumbrarnos a que esta es una parte esencial de lo que hacemos y podemos estar en Rusia, podemos estar en Europa, podemos estar sí. donde sea. Y esto es esa es la base, ese es el fundamento. Esta es la forma en la que nos podemos comunicar y nosotros estamos haciéndolo también a través de esto. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Primeramente como amigos, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor hasta convendría tener una charla así de amigos y, oye, ¿cómo te va por acá? ¿Y qué estás haciendo? Y la familia y esto y lo otro. Es muy importante Es muy también interesante. que la gente nos vea que tenemos 37 años Sí. de conocernos como amigos, cercanos, etcétera. Y eso no se da tan fácilmente. O sea, esto no se da. No se Eh, da. es algo que hemos conservado, que vale mucho y muchísimas gracias porque pues esta es una gran oportunidad para mí y un privilegio estar contigo. No te puedo ver físicamente, Un pero abrazo un de aire, abrazo como y dicen. también a Patricia, ¿verdad? Un abrazo fuerte para ella y para toda tu familia en general. Y de veras, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Ernesto. Tú decimos la amistad y lo que yo respeto de todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo. Y una vez más digo como te he visto decir, ya, no aguanto, pero no paras, no podemos parar. Es Sí, no, como Pablo, ay de mí si dejo de predicar el Evangelio, ¿no? así es. Y lo he hablado, no es porque él sintiera una culpa si no lo hacía, era porque era tan fuerte lo que tenía adentro que Sí, quería exponer sí. esa vida que estaba en él, esa vida que ustedes Bien, han dado, así esa es. vida que ustedes han expuesto, han transmitido y siguen transmitiendo para que muchos sigamos siendo bendecidos. Nosotros seguimos siendo bendecidos. Así es. El domingo en la mañana me levanté tardezón, porque pues ya es de televisión, ¿verdad? Mi café, ya el horario me cambió. Sí. Y Patricia me dijo, ya empezó Ernesto. Típico el botón. Y ya estaban ahí en la transmisión de la congregación. Entonces nos siguen bendiciendo Ernesto y Ruth, Gracias. sus hijos, ¿sí? Que son amigos nuestros. Es impresionante, ¿no? Sí, Sí. Pepe, ¿verdad? Que compartía en una que otra ocasión, él me invitaba, podía compartir la recámara. Él tenía como 10 años, ahora es un hombre, es un empresario, ¿verdad? Y es amigo nuestro, es increíble todo lo que la vida va haciendo. Y con esto queremos impulsar a aquellos y ver la importancia de la amistad de las generaciones y de las sí, así familias es. y Sí, de lo que nos damos unos a otros como familias, como repercusión en los hijos, ¿verdad? sí, sí, sí. Que yo ahorita estoy tratando con hijos de mis amigos en algunas áreas, igual que tú, ¿verdad? Sí, Entonces, igual que ustedes. Entonces, un abrazo muy fuerte, Ernesto, a gracias. Ruth, ¿sí? Y pues gracias y seguimos en contacto Sí, y claro. haremos otro Zoom con temas parecidos pero actuales. Muy bien, Gracias, muy bien. Pues que Dios los bendiga muchísimo y muchas gracias. gracias.